aunque vamos a esperar todavía un poquito para empezar lo que viene siendo el recital de los relatos, pues me voy a ir presentando ya que estamos por aquí y por no estar mirándonos las caras, ¿vale? Más que otra cosa. Bueno, en primer lugar, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Me presento, yo soy Mónica, algunos no me conocéis, otros sí, pero bueno, para los que no me conozcáis, que a lo mejor conocéis más a Gonzalo. Gonzalo, saluda, por favor. Pues yo soy su querida y amante esposa. Bien, soy Mónica y soy escritora y narradora. Os voy a hacer un pequeño resumen, un compendio de los relatos de mi último libro, El Valle de los Espejos Perdidos, que es este, que está aquí. Vale, comentaros que es, como acabo de decir, un compendio de relatos. Aunque a mí me gusta mucho la novela, la verdad es que también soy una gran defensora del relato corto. En primer lugar, porque es donde más a gusto estoy escribiendo. Y en segundo lugar, porque el relato corto me parece un género muy digno, pero además muy experimental. A mí personalmente me da la oportunidad como de escribir como si estuviera en una especie de laboratorio de pruebas, de experimentación. Además, tenemos que condensar siempre mucho toda la esencia del relato cada vez que escribimos uno. ¿Por qué? Porque en el relato no pueden sobrar las palabras. Es una licencia que no te puedes permitir. Una novela pues, puede tener 300, 400 páginas, incluso las hay de 800, de 1000, que yo ahí creo ya que el autor o que la autora no ha sabido recortar lo suficiente. Esto ya es mi opinión personal, cada uno que piense lo que quiera, por supuesto, pero en el relato corto no nos puede sobrar absolutamente ningún párrafo, porque como digo, tiene que ser corto y tiene que estar muy condensado. Como decía un poco en la frase del cartel, hacer un relato corto es como destilar aguardiente. De un montón de kilos de fruta tenemos que sacar una gota, pero esa gota nos tiene que hacer algo dentro de nosotros, nos tiene que hacer arder por dentro, emocionarnos, ya sea para bien o para mal. Bien, presentaros un poquito el libro. Se llama El Valle de los Espejos Perdidos porque nos muestra un pueblo imaginario llamado Valdespejo, donde, bueno, vamos a decir que las normas de la realidad no están muy claras, ¿vale? Soy historiadora de arte y musicóloga, bueno, licenciada en Historia del Arte y Musicología, y siempre me ha fascinado muchísimo el tema de la simbología, de la iconología, de los símbolos y los significados ocultos. Entonces, en cierto tiempo, mientras estaba escribiendo los relatos del libro, estaba como muy obsesionada con el símbolo del espejo. Todo este significado de qué hay detrás del espejo, qué nos muestra, qué es lo que nos muestra su reflejo, etc. Sin embargo, a pesar de que yo escribía muchos relatos basados en este símbolo, en esta imagen, no encontraba ningún hilo conductor. Curiosamente, un día, dando un paseo, bueno, una pequeña excursión por un lago que hay cerca de mi pueblo, de Plasencia, yo soy extremeña, me encontré esta piedrecita, que la tengo aquí, que es una piedra formada por 3 láminas de mica que a mí me recordó como una especie de dado piramidal. Y ahí fue donde me vino la idea de Valdespejo, el Valle de los Espejos Perdidos. Bien, como comentaba, al cuento no le sobran palabras y nos sirve como una especie de laboratorio de experimentación. Yo en los relatos de este libro pues he experimentado con varios géneros, pues desde el realismo mágico hasta el neo-noir, el surrealismo, la fantasía, erotismo, siempre que puedo hay que meter pues algún guiño gracioso, por decirlo de algún modo. Y bueno, se puede resumir como un compendio tanto de sueños como de pesadillas. Toda esta experimentación al final es una especie de ola que va hacia arriba y hacia abajo, y por lo tanto pues a lo mejor encontráis relatos que os turban por dentro y relatos que por el contrario pues os provocan una emoción muy agradable, muy cálida. Como digo, no sigo una línea, ¿vale?
sino bueno, que vamos haciendo un poco como en una montaña rusa. Me gusta también mucho pues, jugar con este tipo de emociones, que al fin y al cabo lo que se busca siempre es emocionar. Bien, os voy a leer algún relato, no todos, pero también os quería contar un poco algunos de estos tropos comunes que tenemos en la literatura. Por ejemplo, en el primer relato que os voy a leer, que se llama, perdón, que se llama El árbol familiar, he usado el símbolo de, bueno, este tropo relacionado con el espacio. A veces el espacio se desarrolla en una acción que tiene un significado asociado. No es lo mismo una casa de caramelo perdida en el bosque que una buhardilla parisina, ¿verdad? Ya solo el dónde estamos contextualizando la acción ya nos está diciendo mucho del significado que va a tener el relato. Tampoco nos inspira lo mismo la llegada de una nueva familia a una mansión abandonada que la reapertura de una vieja chocolatería. No sé, es que os puedo poner 1000 ejemplos de esta manera, pero creo que veis por dónde vais y que notáis la diferencia. De la misma manera, no es lo mismo que la historia transcurra en un sótano que en un desván, que es el espacio que he escogido en este caso. Es un movimiento, digamos, hacia arriba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para poneros un contraste entre estas historias que suceden en el sótano y que suceden en el desván. No sé si alguno habrá visto la película de It, la del payaso, de Stephen King. La primera escena con la que abre el libro, la película ahora mismo no me acuerdo, yo soy más de la novela, la primera escena con la que transcurre el libro es el pequeño Georgie bajando al sótano y enfrentándose a todos esos miedos, ¿vale? Y de hecho, bueno, el pequeño Georgie, no voy a hacer mucho spoiler por si acaso, pero no acaba muy bien, ¿vale? Cuando descendemos hacia el sótano, lo que hacemos es enfrentarnos a todos estos miedos interiores nuestros de cuando éramos niños, de nuestra infancia, que hasta que no encendemos la luz no desaparecen bueno, pues como nada que son realmente, imaginación y ya está. Otro ejemplo que os voy a poner, no sé si alguien habrá visto la serie Breaking Bad, pero hay un momento muy importante bueno, en el arco del personaje de Walter White, que es cuando comete su primer asesinato. Él precisamente, los autores, los creadores de la serie conocen muy bien, por supuesto, este tema de los espacios y justo antes de cometer ese primer asesinato, que va a ser un paso muy importante para el cambio del arco del personaje de Walter White, se hace precisamente en el desván. Y hay una escena hecha en picado, donde se ve a Walter White arriba mientras le está dando la luz y cómo tiene que bajar esas escaleras hacia la oscuridad, hacia el asesinato que va a cometer, hacia ese convertirse en Heisenberg, bueno, como digo, es un paso muy importante para él. El conocer todas estas lecturas realmente lo que hace es enriquecer nuestra visión como espectadores. Bien, en el sótano, como digo, duermen los monstruos, pero ¿qué ocurre cuando vamos hacia arriba, cuando vamos hacia el desván? Pues os acabo de poner unos ejemplos de historias, otros ejemplos de historias. En un desván es donde se esconde, por ejemplo, un juego maldito que nos llama con tambores. Hablo de la película de Jumanji. O donde Bastián se resguarda para leer ese libro que tiene el Aurin en su portada y que le va a llevar a otros mundos, a este mundo de la historia interminable, etcétera, etcétera. El desván es un movimiento hacia arriba, hacia la luz. Por lo tanto, es un movimiento de descubrimiento. Es donde se guardan los secretos, no donde nos enfrentamos a los monstruos. Y por tanto, si ahí se guardan los secretos, pues alguien tiene que descubrirlos. Dicho esto, pues comienzo a leer el primer relato del libro, que se llama El árbol familiar. Espero que lo disfrutéis. En el pueblo nos llamaban los sombrereros, ya que todos sabían lo que guardábamos en el desván. Recuerdo con cariño las mañanas de domingo en invierno, mañanas frescas, de aire helado en la montaña. Mi padre y yo paseábamos por nuestro panteón de tesoros de tiempos pasados, guardados en el desván, en baúles viejos y armarios. Pero lo que de verdad era interesante
eran los maniquíes sin rostro, casi vivos, eternamente quietos. Portaban los sombreros de mis antepasados, lo que les daba una cierta personalidad. Imaginaba a las personas que habían vivido bajo esos sombreros y sentía que de algún modo no era igual estar ante el maniquí del bisabuelo Jesús, el agricultor sombrero de paja, que ante el de su tío abuelo Fermín, médico bombín. A falta de fotos tan viejas, mi padre me solía contar historias sobre los sombreros. Así me enteré de que la tía Margarita fue una Pamela Blanca amante de las fiestas, o de que mi abuelo Jesús fue un tricornio destinado al puerto de Cádiz, donde había vivido feliz entre el mar y los barcos durante un tiempo. Escuché muchas historias sobre la tía abuela María, un sombrero de palma viajero con una cinta roja que había recorrido medio mundo. También supe que el tío Felipe fue un fedora escritor que sucumbió a las pasiones artísticas de la muerte y se suicidó. Aunque esa era la versión oficial. La versión extraoficial era que padecía depresión grave. La realidad fue que había vivido reprimiendo su homosexualidad y un día no pudo aguantar más, como me enteré años después. Confieso que pensaba que el alma de cada persona estaba contenida en el sombrero, pues todos los efectos de los sentidos y pensamientos pasan por la cabeza. Y el sombrero, a esta, siempre la guarda. De hecho, aún lo pienso algunas veces. Los maniquíes, apenas un palo y una bola que simulaba la cabeza, se encontraban puestos de forma ordenada a ambos lados de la sala, en dos bandos enfrentados. Había también un gran espejo que ocupaba gran parte de la pared del fondo, por lo que daba la impresión de que siempre había mucha gente. Y tengo que confesar que a veces pensaba que cuando los maniquíes se quedaban solos, cobraban vida y volvían a tener fiestas y cócteles, como hubieran hecho los dueños de sus sombreros. Pero no era eso lo que pasaba en el desván cuando no había nadie. Era otra cosa. Algo que descubrí una tarde de verano. Había tenido que volver a casa porque se me olvidó guardar la merienda antes de salir. A esas horas nunca había nadie, ya que mi madre habría salido a tomar café, mi padre a jugar a las cartas y mi hermana ya estaría con sus amigas. Pero escuché ruidos arriba. Entusiasmado por la posibilidad de pillar a los maniquíes en movimiento, subí por las escaleras de la forma más silenciosa que pude. Me encontraba en la parte vieja de la casa, así que la madera crujía a cada paso. Llegué hasta el primer piso, donde se encontraba la cocina antigua. Desde allí, una pequeña puerta sin pomo abría el acceso hacia el último piso, el desván. En silencio, subí las últimas escaleras casi trepando, estirado sobre los escalones para evitar ser visto. Los ruidos, por otra parte, fueran maniquíes o seres humanos, estaba claro que los producía. Al fin, iba a tener acceso al mundo de los adultos sin preciosas metáforas sobre la vida, la parte práctica de la lección sobre el aparato reproductor. En crudo, en vivo, real. Contuve la respiración y me asomé para ver cómo era el sexo. Al final de la estancia, observados por todos los maniquíes, dos cuerpos se movían con energía. Sudaban, de pie, de espaldas a mí, concentrados en un ritmo. Vi sus rostros. Y así fue como descubrí que mi primo y mi hermana tenían un secreto. Bueno, luego el relato continúa y digamos que la cosa al final se pone un poco No pares, Mónica, sigue, ya estaba aquí, ya.
Que nos has dejado, mira, yo he visto ahí Marina, ya estaba ahí toda nerviosa ya. Mira, Fito también. Laura, Laura, eres mayor de edad, Laura. Perdón interrumpirte. Nada, nada, nada. Si está bien, así por lo menos pues hay feedback y todo esto. Gonzalo está tocando detrás en directo. No, él está de técnico de sonido en estos momentos. Ah, vale. Yo he visto también la cara de Paulo, estaba motivado así, en el momento has dejado, ya está, le has dejado triste. Bueno, es que como me ponga a leer el libro entero no acabamos. Os he escogido como unas partes que digamos que tienen principio y final. A ver, la cosa en este momento se queda así. El hermano pequeño descubre que su hermana y su primo tienen un secreto. Yo se lo digo, bueno, después pasan más cosas, la historia se vuelve un poco turbia y no acaba muy bien. Y de hecho eso hace que el niño al cabo del tiempo pues decida su profesión, digamos. O sea, eso va a marcar muchísimo la vida del niño. Pero bueno, digamos que la historia así a 4 pinceladas se queda aquí. El niño ha descubierto que su hermana y su primo tienen una aventurilla. Bueno, eh, el siguiente relato que os he seleccionado, este sí os lo voy a... bueno, digamos que esta vez lo he empezado más adelante para poder leeroslo hasta el final y que en esta ocasión sí sepáis cómo acaba la historia. El siguiente relato se llama La caja de Pandora y en este caso el tropo que he cogido es el de la caja, ¿vale? Caja sí es, bueno, otro recurso muy utilizado en la literatura y en toda la ficción, en tanto cine, audio, teatro, etcétera. Bueno, el tema de las cajas, cajas sin llaves, cajas malditas, cajas que provocan rumores, que provocan historias, que provocan mitos. Imagino que las conocéis. De hecho, existen hasta cajas con gatos que están vivos y muertos a la vez, ¿verdad? Hasta en filosofía, fijaos, podemos encontrar este tema. Podemos remontarnos al mito de la caja que abrió Pandora y que, como ya sabéis, pues guardaba todos los males y los bienes del mundo, hasta llegar, por ejemplo, a un relato más contemporáneo de Neil Gaiman, uno que yo os recomiendo si no lo habéis leído, a mí me encanta, me influye muchísimo y eso, también creo que su mayor virtud son los relatos cortos. Puede que por eso a mí me guste especialmente. Como decía, un relato contemporáneo de Neil Gaiman llamado No le preguntes a Jack, basado en estas cajas que tienen un muñeco dentro que tienes que darle a la manivela y bueno, digamos que es un muñeco un tanto diabólico, misterioso, que a un grupo de niños les dice su futuro y no les deja muy contentos. Bien, en este relato lo que se guarda en la caja es ardiente, está vivo y es puro. No voy a dar más detalles, tan solo diré que este cuento está dedicado a toda la comunidad LGTBI y bueno, dado que este tipo de valentía de tener que luchar por tener libertad, por decidir a quién amas, creo que no tiene precio y que deberíamos todos dar nuestro apoyo y seguir en esta lucha. Nadie debería ser juzgado por algo así. A ver, Gonzalo, ¿tú estás listo? Que te me has ido por ahí. Estoy. Un momento. Perdón. Vale, ya está. A sus 15 años, Pandora creía que le gustaban los chicos, pero aquella mañana de otoño se había despertado con una mujer desnuda en su cabeza. En cuanto salió a la calle, un aire helado le golpeó en la cara y el sueño pareció irse volando con el viento. Era noviembre. Las copas de los árboles se movían como si murmurasen la llegada del invierno. A Pandora le atraía ese ambiente de misterio mágico que iluminaba el cielo con luz grisácea y perfumaba la tierra con el olor de las piedras frías.
La sensación se rompió en cuanto entró en el instituto, donde la humedad y el calor de centenares de cuerpos espesaban la respiración. Atravesó el pasillo y subió las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba su aula. Entró y la vio. Sintió lo que se debe sentir cuando alguien dice: fue como si le cayera un jarro de agua fría, solo que en este caso el agua no estaba fría, estaba hirviendo. Como todos los días, allí estaba su amiga, la que ahora se había convertido en una amante secreta. La imagen de su piel desnuda acudió a su mente, el sabor de su boca, la humedad de sus labios. Se sonrojó y bajó la cabeza. Aún no estaba preparada para mirarla a los ojos. Sintió que violaba su amistad, espiando por un agujero escondido que solo ella conocía, ladrona de una intimidad con la que nadie le había obsequiado. Pandora guardó ese sueño en una caja y la cerró con llave. Lo que no sabía era que las palabras que había escrito en su diario estaban grabadas con fuego en su alma. A veces saltaban chispas y Pandora se abrasaba por dentro. Cada vez que se hablaban cerca, en susurros, olía su aliento y deseaba devorar el aire. Pandora ardía por dentro. Y así pasó el tiempo. Un día, su temperatura corporal subió tanto que su pelo comenzó a humear y chamuscarse. Cuando fue al médico, este nos explicaba lo que ocurría. Ordenó un reconocimiento de urgencia y convocó a todo el personal del centro, pues si la calentura continuaba aumentando a ese ritmo, corría el riesgo de que sus órganos entraran en combustión de un momento a otro. Tras un rápido análisis corporal, encontraron un foco de calor que nacía de su pecho. Decidieron intervenir de inmediato, así que la llevaron al quirófano y le pusieron anestesia. Pandora se durmió en el infierno. Cuando despertó, su madre estaba a su lado, agarraba su mano. «Te han curado, mi niña, pero el médico dice que aún existe un problema», y señaló la mesita de noche. Allí, una pequeña caja de madera ardía sin consumirse. Dentro de ella se escuchaban aullidos. Unos golpes interiores la hacían temblar y sacudirse. Sin duda, allí había algo que quería salir. Pandora miró la caja. La caja o la muerte, pensó. Pandora amaba la vida. Y como todos sabemos, abrió la caja. Bueno, si habéis visto el final, hay una parte anterior que, bueno, es donde nos pone en contexto y se describe el sueño que ha tenido Pandora, etcétera. Pero como creo que es bueno que también algún relato se termine y conozcamos el final, pues por eso decidí cortarlo, digamos, justo en medio para daros esa oportunidad. El siguiente relato que voy a leer, y nadie se ofenda porque he escogido en este caso un tema religioso, pero creo que tomando las suficientes precauciones para que siempre esté el respeto a otras creencias, etcétera. Se llama Tres Ave Marías y en este caso el icono, el símbolo que he escogido son las damas negras. En el imaginario popular existen las llamadas damas negras y damas blancas. Las damas blancas, por ejemplo, pueden aparecer en el bosque y rescatar a los niños o impedir que mueran de frío en una noche de invierno. De hecho, cerca de aquí, de aquí, los que viváis en Burgos, si hay alguien de fuera, pues de allí, no, de aquí. En cierto pueblo que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, existe la leyenda de que una noche de invierno, una noche de enero, un niño se perdió en el bosque o en la meseta.
Una noche de invierno, estoy hablando enero, Burgos, un frío que creo que todos conocemos y nos podemos imaginar. El niño sobrevivió toda la noche fuera a la intemperie y cuando le encontraron por la mañana le preguntaron que cómo lo había conseguido, si ni siquiera tenía ni una manta ni absolutamente nada. Y el niño dijo que una mujer vestida de blanco le había arropado, le había arrullado y le había cantado una nana para que se durmiera. Y cuando le preguntaron además que con qué le había arropado, él señaló el cielo, señaló el firmamento como diciendo que le había arropado con las estrellas. Esta es un ejemplo de este imaginario de las damas blancas que os comento. Pero por contra tenemos las damas negras. Damas negras que aparecen en medio de la noche, llaman a tu puerta y esconden su rostro bajo un velo oscuro. Algunas ofrecen flores encantadas o manzanas envenenadas a cambio de cobijo. ¿Vale? Imagino que os sonará. Se ha trasladado, por supuesto, este tema de las damas negras a los cuentos populares, incluso bueno, cuentos ya más de Disney, este tipo de cosas. Y bueno, si nos acercamos al folclore nacional y a las historias populares, simplemente entran y se sientan junto al fuego en silencio. No suelen hablar, ojo. Este relato lo escribí basándome en una leyenda que hay en un pueblo del Valle del Ambroz, en mi tierra, que dice que cada vez que se muere alguien, aparece la Virgen vestida de luto, llama a la puerta de tu casa, tú la dejas entrar, no dice una palabra, como digo, son damas que suelen estar calladas, y se pasa toda la noche rezando el rosario por tu casa, velando al muerto. Y esto, ojo, se dice ahora. De hecho, la abuela de una amiga cuenta tranquilamente que cuando se murió su abuelo, vino la Virgen y estuvo toda la noche dando vueltas por la casa, rezando el rosario, velando al abuelo, cosa que a mí personalmente me daría mucho miedo. Pero claro, ahí es donde entra la fe, las creencias cristianas, etc. Estuve muchísimo tiempo dándole vueltas a esta leyenda, pensando en cómo podía transformarla para hacer algo con ella. Al final, cuando conseguí hacer algo con ella, me salió un híbrido tan extraño que en principio no me atreví a publicarla en el libro, pero bueno, gracias a mis lectores beta, etcétera, que insistieron bastante, dijeron bueno, que el relato les encantaba por muy oscuro y siniestro que fuera, pues me decidí a publicarlo. Este es un ejemplo de estas pesadillas que os contaba. Tenemos sueños en el libro, pero también tenemos pesadillas. De hecho, la gente que lee el relato luego suele soñarse con él. Pero bueno, eso ya cada uno y su imaginación. Espero que os guste y nada, adelante, cuando quieras. Lo que la viuda le pedía a la Virgen de la Asunción era el peor de los pecados, y ella lo sabía. Ante su reina y madre, confesaba todo lo que no podía contarle al padre Serafín, ni a Dios. Solo a ella, porque como ella era mujer, y además era la madre de todos, también era su madre, la madre que nunca tuvo, o al menos la única madre que quedaba para protegerla y para perdonarla. Madre, por favor, rogaba la viuda postrada a sus pies. Llévatela esta noche, llévatela donde te la tengas que llevar. Libérame, madre, libérame de esta tortura. Después rezaba el rosario, deseando con fuerza. Abandonaría la iglesia con lentitud y disfrutaría del paseo hasta su casa. Le gustaba ir por la tarde, cuando la luz ya se había ido y los gatos, al fin, eran pardos. Las miradas eran menos indiscretas. La viuda tenía solo 26 años. Si las cosas hubieran salido de otro modo, ahora tendría hijas o hijos y un marido estupendo y gallinas y alguna cabra y viviría en una casa con un pequeño terreno. Disfrutaría del sol y se irían a bañar al río en verano como todas las familias. Pero no. El amor de su vida murió en su noche de bodas y todo eso se esfumó. Ahora su vida era luto.
Ya no le gustaba verse en los espejos. Veía a otra mujer, una mujer mucho más mayor que ella, atrapada, enterrada en vida, perdida en la penumbra. Y en vez de llegar a la casa en la que hubiera vivido con un pequeño terreno y gallinas y alguna cabra, la viuda entraría por la misma puerta por la que había entrado el día en que nació. Y allí la esperaban todos los días los muebles y las paredes de siempre, las habitaciones de siempre, las cortinas de siempre, los retratos de los bisabuelos de siempre. Y su propia madre, también la de siempre. La viuda sabía que estaría sentada en la butaca leyendo algún libro religioso, ataviada con el velo sobre la cabeza y la túnica. ¿Has rogado a nuestra madre y hermana para que te conceda un hijo en la gracia de la virginidad como a tu madre? Preguntaría. Sí, madre, rogué por ello y por nuestra pronta asunción a los cielos en cuerpo y alma como nuestra madre y señora, contestaría ella. Entonces es momento de vencer a los terrores de la noche, hija mía. Irían a su habitación, encenderían las velas del altar de la Virgen de Guadalupe y rezarían en voz alta las oraciones para dormir. Con la luz parpadeando en las paredes, la madre se sentaría en la cama sobre los almohadones y destaparía uno de sus pechos dejando el pezón al desnudo. La viuda bebería leche rancia de su madre como todas las noches. Después se iría a su habitación a rezar sus propias oraciones. La tradición cristiana dice que Santa Ana fue la madre de María y por lo tanto abuela de Jesús de Nazaret. Casada con Joaquín, envejecieron sin tener descendencia, un matrimonio estéril. Por ello, Joaquín decidió ir a la montaña y ayudar durante 40 días y 40 noches, mientras Ana rezaba en casa. Al fin, un ángel se les apareció al mismo tiempo y les anunció que sus ruegos habían sido escuchados. Tendrían un hijo por la gracia de Dios. 9 meses después, nació María. Por eso se dice que, según los evangelios apócrifos, María era pura de manera doble. No solo era virgen, sino que también había nacido de una concepción sin acto carnal. La madre de la viuda también era virgen. Nunca había conocido varón, decía, y la viuda había sido un regalo de Dios mientras dormía. Por tanto, ella también debía tener la capacidad de procrear por sí misma y concebir con la virginidad intacta. Las dos, madre e hija, eran la reencarnación de Santa Ana y Santa María. El nacimiento de la viuda había sido la señal, la prueba, el milagro. La viuda sabía que su madre no vivía en este mundo. En definitiva, que estaba loca. Lo sabía desde que era una niña. No conocía la historia exacta, pero se la imaginaba. Cuando creció, hizo sus averiguaciones. No le costó recrear el escenario. Su madre no había podido enfrentar la realidad y creó una vida nueva para ella y su hija. Una perspectiva diferente, hilada a base de mentiras y falsas coincidencias. Una vida escenificada entre dogmas y excentricidades. Ni siquiera se explicaba cómo era posible que esos senos añosos aún pudieran producir leche. Bien, como digo, la historia es bastante perturbadora y de hecho es de las que no acaba bien. Al final, como este final no os lo voy a leer, os lo comento. La madre de esta viuda, esta protagonista nuestra, tiene un trastorno mental y pues ese escenario, esa historia que ella ha creado dentro de su cabeza es la única manera que ha encontrado a lo largo de todos sus años de vida para poder enfrentarse al mundo, digamos. La viuda en cierto momento no aguanta más,
va a haber una noche que sea especialmente definitoria, en la que madre e hija discuten, se atacan y, bueno, al final nuestra viuda, por prácticamente un accidente o por salvar su propia vida, va a tener que matar a su propia madre. No va a aguantar esa culpa porque obviamente la viuda no es una mala persona, igual que realmente la madre de la viuda tampoco es una mala persona. A veces la vida es compleja, es complicada, es dura y es trágica. La viuda, como digo, no va a poder aguantar esa culpa y después de hablar con el cura del pueblo, con el padre Serafín, hace una especie de pacto con Dios, digamos, a modo de penitencia, en la cual ella, cada vez que alguien en el pueblo muera, se vestirá de luto e irá a velar a los muertos mmm, por toda la casa. La historia, la leyenda que os he contado al principio, solo que, bueno, dándole una vuelta de tuerca, preguntándome por qué, cómo hubiera podido pasar eso si realmente fuera algo real, y al final pues llegando a esta especie de conclusión extraña que es una mezcla entre Pedro Almodóvar y Alex de la Iglesia, no lo sé. Vale. El siguiente relato que os voy a leer, esta vez va a ser muy cortito, se llama Cuento de Navidad y está basado en la imagen, en el símbolo de el universo escondido dentro de una cueva. Es un símbolo un poco difícil, os lo voy a explicar lo mejor que pueda. Existe el mito de una cueva que guarda el universo. No confundamos con el infierno, eso sería el universo inferior, perdón, igual que el mundo real sería el universo medio y el cielo, en una dimensión mítica, perdón, sería el universo superior. En este caso es el universo central, ¿de acuerdo? Como digo, es un concepto muy difícil. Si cerramos los ojos y pensamos en el centro del mundo, esa imagen que nos viene a la cabeza es esta idea del símbolo del universo central. Por ejemplo, esta idea, que es muy abstracta, la podéis encontrar, por ejemplo, en la Odisea, ¿vale? En la propia Ítaca. Hay un momento en el que cuando Ulises retorna a Ítaca, pasa por una cueva y Homero la retrata como una gruta sobre la que, leo literalmente, ¿vale? Sobre la que crece un olivo, donde las náyades tejen en telares de roca viva y se guardan las ánforas, también de piedra, donde las abejas fabrican sus panales. Vale, fijaos en esta idea. Una cueva sobre la que crece un olivo, un árbol que es súper importante para la cosmogonía griega, dado que, bueno, no sé si conocéis el mito, pero en cierto momento Atenea y Apolo discutieron sobre la gobernabilidad de Atenas y ganó Atenea porque les dio a los atenienses el olivo. Entonces, digamos que tiene una relación con la creación bueno, del mundo griego en general, ¿vale? También se encuentran allí las náyades que tejen en telares de roca viva. El tema de los hilos está muy relacionado con el destino, con el pasado, con el futuro, con la vida, ¿vale? En telares de roca viva, como digo, es decir, unos hilos que al final se quedan en esta inmortabilidad de la piedra. Y se guardan las ánforas, también de piedra, donde las abejas fabrican sus panales. La miel y las abejas tienen también un significado como muy primigenio dentro de todas las cosmogonías. Bueno, espero que con este ejemplo lo hayáis entendido más o menos. Entonces, en este cuento de Navidad lo que yo hago es precisamente recrear este universo central, pero en este caso dentro de el mundo que yo he creado, que es el pueblo de Valdespejo, que digamos que se encuentra a ese otro lado del espejo. Comentaros también que este relato está basado en el descubrimiento de las cuevas del Águila en Arenas de San Pedro, que sucedió precisamente un día de Nochebuena, donde 5 chavales, de casualidad, fue porque vieron como una especie de vapor salía de la tierra, entonces pues enseguida ellos con pocas herramientas se metieron dentro para ver qué había. Imaginaos, pues la imaginación de los chavales, pues podría ser para ellos cualquier cosa, podría ser incluso desde las puertas del Averno hasta la cueva de un dragón, etcétera, etcétera. Se pasaron varias horas perdidos por la cueva y al final lograron salir, por suerte, porque en ese momento nadie conocía las cuevas y, es decir, nadie les iba a ir
allí dentro. Gracias a estos chavales, que todavía viven, por cierto, ya son muy viejos, pero todavía viven los 5, conocemos actualmente el paraíso natural de las cuevas de arena de San Pedro, que si no lo habéis visitado, recomiendo que lo visitéis porque realmente es impresionante y además no hay mucho turismo. La última vez que estuvimos, Gonzalo y yo, estuvimos nosotros 2 solos dentro de la cueva con el guía, es impresionante. Bien, un momentito. Espero que lo disfrutéis. La luminosidad se iba haciendo más intensa a cada paso que daban, al igual que el olor, la canción y la sensación de calidez. Llegaron al foco de donde parecía irradiar todo aquello, y ante ellos se encontraba un gran lago subterráneo. El fondo estaba formado por miles de fragmentos de espejo y el tintineo de su movimiento sonaba como campanillas muy pequeñas. Las estalactitas y estalagmitas parecían vibrar como los tubos de un gran órgano. En el centro y a lo lejos, una mujer desnuda cantaba sobre una piedra. Los chavales no se atrevían a moverse o no podían. Estaban hipnotizados por todo aquello. La mujer dejó de cantar y les miró. Se puso de pie sobre la roca y se tiró al agua. Los chavales, atónitos, vieron cómo nadaba hacia ellos. Se morían de miedo, pero a la vez de curiosidad. La mujer llegó hasta la orilla y se incorporó. Su pelo y sus ojos eran de plata, sus labios rosados, su cuerpo sinuoso como el agua. Miró a los niños y sonrió. Venid, no tengáis miedo. Niños preciosos, nunca había visto hombres como vosotros. Venid a nadar conmigo, el agua está caliente. Extendió los brazos. Los chavales desearon caer en los brazos. Es que nos gusta el paraíso que he creado para vosotros. Venid y nos bañaremos desnudos en el agua templada del lago y podréis descubrir a qué saben mis pezones. Os besaré en los labios, os calentaréis dentro de mi vulva, os daré los placeres que allí fuera no os permiten tener. Bañaos conmigo, niños preciosos, bañaos conmigo. Bueno, los chavales han dejado de pensar con claridad claramente desde la palabra pezones, ¿vale? Ahí ya les explosionó la cabeza. Bien, es uno de los relatos más largos, por eso seleccioné esta parte para, bueno, para más o menos contextualizar y que entendierais esa idea del centro del universo que os comentaba, pero ya os digo, es un relato el relato más largo del libro y de hecho está en el centro del libro, aquí todo está pensado. Bien, esta historia es la típica historia de chavales perdidos que encuentran ese otro universo, que se pierden dentro de un sitio que en realidad no se sabe muy bien si después ha sido un sueño o ha sido real. De hecho, esta mujer desnuda del lago es el típico monstruo que se transforma enseñándote lo que tú más deseas ver para, bueno, para devorarte el alma, vamos a decirlo de algún sitio, de algún modo, perdón. Lo que unos chavales quieren ver a esa edad es obviamente lo que quieren ver, no hace falta describir mucho más. Finalmente jugarán con el monstruo a un juego de acertijos y bueno, no sé si contar más, pero digamos que al final logran escapar gracias precisamente a unos espejos. Por cierto, en cada relato está la palabra espejo como si fuera un pequeño juego que yo le planteo al lector. No sé si os habéis ido dando cuenta, pero ya ha salido la palabra espejo en todos los relatos. Bueno, continuamos. Y esta vez, ¿a dónde llegamos? Vale. Bien,
De este otro relato solo voy a leer un fragmento y además sin música porque bueno, lo paso rápido. Se llama Algas Rojas y va de esta historia que seguro todos conocéis de niños y niñas que descubren puertas secretas. En realidad normalmente suelen ser niñas, creo que porque en el imaginario popular a los chavales siempre los vemos como más en grupo y a las niñas las vemos como más solitarias. Más solitarias y más como imaginativas, como, bueno, no sé. Por poneros algunos ejemplos, Alicia en el País de las Maravillas, la película de Coraline, que si no la habéis visto está muy bien, tanto para niños como para adultos, las Crónicas de Narnia, Lucy, y bueno, podría seguir. En este caso yo os presento a Corelga, la protagonista de Algas Rojas. Ya sabéis qué tipo de puerta va a abrir. Entonces, de hecho, esto es uno de los tipos de historias que en escritura llamamos el viaje de ida y vuelta. Vamos hacia un sitio, pero luego en cierto momento, o sea, un sitio que no es real en realidad. El Mago de Oz también puede ser otro ejemplo. Y en cierto momento queremos salir, pero no podemos. Bien, hay otro elemento muy importante en esta historia que es la llave y el compás. Normalmente, y esto lo digo porque sale en muchas películas, cuando se quiere dar una especie de ruptura con la realidad, como que nos hacen un guiño como para que nosotros sepamos que a partir de este momento lo que pase ya no guarda relación con las normas de la lógica. Es el compás. El compás y algún tipo de ruptura de este compás. Por ejemplo, hay una película que se llama Alice, precisamente como basado en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, de un cineasta que se llama James Van Meyer, donde en cierto momento cuando Alice va a atravesar la puerta, que llega a este mundo de las maravillas, se pincha con un compás, ¿vale? Esto significa lo que os acabo de decir. Además, con la cosa añadida de que ella está haciendo como una especie de sacrificio, ¿no? Al pincharse, al salir esta gota de sangre, que ya digamos que el mundo la ha poseído un poquito. Mi corelga, o nuestra corelga en este caso, es una niña que se llama así porque, leo literalmente, Corelga se llamaba así porque su madre era una creyente de los números, el cosmos y el zodiaco. El día del nacimiento de su hija, el nombre idóneo para la pequeña, según ciertas leyes del universo, era Acelga. El padre, al escuchar semejante castigo para su niña recién nacida e imaginando una más que probable infancia terrible en el colegio, propuso un nombre que había guardado en secreto, Coral. Como las decisiones se tomaban a medias, hicieron un juicio salomónico y ambos nombres se partieron por la mitad. De esta forma nacieron dos posibles resultados, Aceral y Corelga. Aceral era infame, Corelga era perfecto. Ambos estuvieron de acuerdo. Corelga pasa mucho tiempo sola en casa, y aunque su madre casi siempre estaba, solía pasar las tardes encerrada haciendo sus ejercicios de adivinación y experimentos de espiritismo. Así que Corelga es especialista en juegos solitarios. Los lunes montaba un espectáculo de coreo-orei. Los martes tocaba exploración en el Diferinto. Los miércoles viajaba a la montaña de los dioses. Los jueves se zambullía en el espejo cristalisorio. Los viernes encendía los lucernivos y al anochecer iluminaban el jardín. Los sábados bailaba la zamboasaja y los domingos, como su padre estaba en casa, simplemente jugaban juntos al parchiso a las cartas. Ese día su madre abandonaba su retiro y también se unía a los juegos. Los domingos eran su día preferido. En cierto momento, en uno de estos juegos solitarios, en concreto en el espejo cristalisorio y en el Diferinto, van a aparecer dos personas que son dos alter egos de Corelga, van a aparecer Acelga, y Coral. Estas niñas se convertirán en sus amigas, pero en cierto momento Corelga descubrirá que no son tan amigas y que de hecho son un poco peligrosas y se verá en apuros para descubrir cómo deshacerse de ellas. Por último no, porque todavía queda un par de relatillos. Hubo un tiempo en el que los dioses eran una mezcla entre naturaleza y ser humano.
Como os dije al principio, yo soy una fanática de las cosmogonías antiguas, del folclore, del simbolismo y los significados ocultos. Y durante mucho tiempo estuve investigando sobre esto. En cierto momento de estas investigaciones me di cuenta de que había un personaje que se repetía en muchísimas culturas. Es un personaje mitad humano, mitad animal, un personaje zoomorfo, vamos a decirlo así. Y todo vino por estar estudiando la Serrana de la Vera. No sé si conoceréis a este personaje, es también del folclore extremeño. Es una mujer que despechada porque digamos que ha sido rechazada por un noble o caballero. En cierto momento huye hacia la montaña, decide vivir allí escondida en una cueva, matando a hombres, primero acostándose con ellos, atrayéndolos, digamos, con su cuerpo y después matándolos. No se sabe ya si devorándolos o no. El caso es que cuando empiezas a investigar, descubrí que en cierto momento no había sido una mujer, sino que había sido un personaje mitad yegua, mitad mujer. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en cierto momento hice un viaje a México y me contaron una historia muy similar, solo que en este caso no era mitad mujer, mitad yegua, era mitad mujer, mitad árbol. Pero era exactamente la misma historia, una mujer que despechada porque había sido rechazada va al bosque, bueno, en este caso a la selva, y desde allí atrae hombres, se acuesta con ellos para después matarlos y esa es su venganza eterna. Seguí investigando sobre este tema y me di cuenta de que se repetía en muchísimas culturas. De hecho, ahora en el relato vais a ver algunos nombres que aparecen por ahí, pero bueno, por poneros algún ejemplo, las mismas sirenas, que creo que conocemos todos, un ser mitad hombre, mitad animal, que atrae a los hombres con su voz, en este caso no para acostarse con ellos, porque creo que fisiológicamente no pueden, pero cuya intención es matarlos, y además a hombres, no a mujeres. Bien, este ser suele aparecer sobre todo por la noche y sobre todo cuando estás solo en el bosque. De hecho, es una leyenda que aparece sobre todo relacionado con esto, con estar solo en el bosque, estar solo en la selva, con que todo se apague, digamos, con esta paranoia en realidad que tenemos todos cuando estamos en medio de la noche en algún sitio que nos es adverso o que es peligroso para nosotros. Espero que lo disfrutéis. Es la historia de Ur. Me llamo Ur. Me habéis dado muchos nombres vosotros, los seres humanos. No sabéis nada. Muchas historias sobre mí, demasiadas. Siempre me ha resultado extraordinario cómo os contáis mentiras para explicar el mundo a través de vuestra propia realidad. Sois verdaderos titiriteros en ello. Como si para explicar el universo utilizarais un espejo. En eso sois especialistas. Hasta tenéis una historia que explica eso mismo, Narciso, la llamáis. Se supone que es una especie de enseñanza, fábula, cuento de vida tal vez. Pero pasáis por alto que Narciso sois vosotros y que os caísteis en el lago del espejo hace mucho tiempo. Estáis ahogados en él. Me llamo Ur, ya os lo he dicho. Pero así es solo como yo me llamo. Mi nombre verdadero, el que está escrito en la oscuridad, no os lo diré. Será el pequeño secreto de Ur. A vosotros no os importa mi nombre. Seguiréis inventando otros nombres para mí, para Ur. No me importa, tiene hasta su encanto. Mantiene a Ur viva. Me llamo Ur y antes formaba parte de vosotros. Me sentíais en el latido del corazón, en el viento, en el movimiento del mundo. Pero ya no. Por eso tengo que aparecerme ante vosotros de vez en cuando, para haceros sentir pequeños, diminutos, débiles, para que sintáis el miedo, porque lo desconocido os da miedo a vosotros, los conquistadores, los que creéis que tenéis el control sobre todo. ¿No lo tenéis? Me llamo Ur, pero también me habéis llamado Lamia, Fusalka, Arpía, Empusa, Sumpai, Kelpi, Naga, Nigio, Yukai, Sukuyan.
También me habéis dado nombres propios, con historias y vidas como la Serrana, la Tsegua, la Tulevieja, la Llorona, la Siguapa, Baba Yaga, Xtabay. Pero nadie conoce a Ur. Me habéis olvidado. Inventáis cuentos y mentiras porque no me recordáis. No sabéis nada. Lo olvidasteis todo, pero nosotros no olvidamos, os vigilamos, porque vuestro olvido os hace letales, sí, letales. El Homo sapiens tomó su decisión. A Ur no le gustó. Él tenía que evolucionar. Cortó los hilos que le unían a Ur. Cortó los hilos porque si no, escucharía a los ríos aullar, a las piedras gritar, a los árboles gemir. Saborearía la sangre del cielo. Sentiría la muerte que inflige a otros en su propio corazón. Y sus ojos se nublarían con la vida que se escapa. Me llamo Ur. Aún no os he dicho quién soy. Ur es la voz que oyes un momento antes de caer en el sueño profundo, ese sonido que apenas está por encima del silencio total y por debajo del umbral del soliloquio de un insecto. Si quieres oír la voz de Ur, tendrás que contener incluso la respiración, navegar en el eco de las palabras. Entonces, escucharás la canción de Ur. Porque Ur está en todas partes. Estoy aquí, contigo. Desde hace un rato estás escuchando mi voz. Empecé como un rumor lejano, pero ahora estoy dentro, vuelo por tus venas, susurro tus pensamientos. Tu ritmo cardíaco es el mío. Mantén la respiración, no me pierdas. Ur es el latido, la vibración de las cuerdas, los hilos invisibles. El pasado bailando en el presente, tejiendo el futuro. Ur es la música de las esferas, la tela de araña, el número. Ur es el universo inhalando aire al mismo tiempo, el secreto que todos comparten y del que nadie dice nada. Bien, este era otro de los relatos extraños, por decirlo así. Espero que os haya gustado, aunque como digo, es extraño y de hecho es un relato pensado para leerse, no para escucharse. Pero como lo considero interesante, quería compartirlo con vosotros. Por último, os voy a leer un fragmento del relato que titulé La linterna mágica. La linterna mágica está basada en los ojos de los ciegos. De un modo extraño, a los seres humanos nos fascinan los ciegos. Es como si no pudiéramos concebir que las cuencas de los ojos inútiles se queden ahí y nos preguntamos una y otra vez de qué manera perciben la vida los invidentes. Tal vez sea por esta sensación de absoluta oscuridad, tan cercana a nuestra idea de la muerte, porque la sordera, por otra parte, no nos llama tanto la atención. Es curioso, ¿no? El caso es que la humanidad lleva inventando historias sobre los ciegos desde los albores del mito, prácticamente. Recordad a Tiresias, por ejemplo, la historia del ciego Tiresias, o por citar algo más cercano en el tiempo, no sé si alguno lo habrá leído, el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato, en Sobre héroes y tumbas. De hecho, en torno a la figura de Homero también gira este mito, ya que se cree que el propio Homero era ciego y que introdujo su alter ego en la Odisea de Módoco. Y que de algún modo eso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, le da un halo de misterio. Normalmente no suelo leer este relato porque está basado en una historia bastante cercana para mí, que es la historia de mi propia abuela. Mi abuela en cierto momento se quedó ciega y bueno, y imaginamos que por ese afán, esas ganas que tenía ella de seguir viendo, de seguir viéndonos, en cierto momento empezó a ver cosas, cosas que no eran reales, empezó a tener alucinaciones, pero que ella sentía y, o sea, veía y escuchaba como si estuvieran ahí. Cuando fuimos al médico nos dijo que las personas que han sufrido un traumatismo de ese tipo, su cerebro, digamos que sigue funcionando hasta que, al igual que una película, que una linterna mágica, por eso la historia se llama así, es como si reflejara recuerdos en la propia cabeza. De hecho,
en cierto momento sí nos dimos cuenta que ella, las imágenes que reflejaban eran recuerdos y a veces eran recuerdos de su infancia, de la posguerra y este tipo de cosas. Era curioso porque, bueno, pues a veces no eran visiones agradables, pues, no sé, imaginaos cosas extrañas, un hombre con una nariz muy grande, recuerdo que veía una tarde, pero otras veces eran recuerdos que la hacían feliz. Es decir, recuerdo una vez que estaba ella en el salón y decía que estaba todo lleno de niños y que se lo estaba pasando estupendamente. ¿Qué era lo que pasaba? Que ella tenía tantas ganas de ver a sus nietos que pues su cabeza le estaba dando, pues eso, un montón de niños. O un cumpleaños bueno, que según ella había y un montón de gente con ella y bueno, que qué bonita era la tarta y ese tipo de cosas. Es bueno, una mezcla entre lo entrañable y la tristeza. He decidido leer esta historia porque en estos momentos tan duros hay mucha gente que está teniendo que morir sola en hospitales y creo que es una de las cosas más duras por las que puede pasar tanto una persona en solitario como el resto de la familia. En el caso de mi abuela yo sabía que ella iba a morir sola porque bueno, era imposible estar con ella todo el tiempo, mi abuelo ya había muerto, no había una persona siempre ahí con ella, sino que bueno, hacíamos un poco lo que podíamos y entre que la cuidábamos y había ¿cómo se dice? Una asistenta de estas que va unas horas al día y tal, pero siempre inevitablemente había unas franjas horarias en las que no podíamos estar con ella y aparte pues en esta inmensa oscuridad en la que ella vivía. Escribí este relato para darle, digamos, otro final que el que yo sabía que iba a tener y de hecho le hizo mucha ilusión que hubiera un relato en el que ella fuera la protagonista, pero bueno, al fin y al cabo sabía que era inevitable y como digo, le quise dar este final porque al fin y al cabo, bueno, pues la sanidad, los cuidados, las personas, todas estas personas que están ahora mismo en pie de guerra están salvando el cuerpo, pero de alguna manera el arte nos puede salvar el alma y creo que este consuelo, esta esperanza también es importante que la mantengamos. Espero que os guste. Sube un poquito. Una noche, Carmina se despertó bajo una bóveda de estrellas. Observaba el firmamento, vislumbraba la Vía Láctea e incluso veía planetas que se movían a ritmo lento, bailando una suave danza cósmica. Escuchaba tintineos y vibraciones profundas, sonidos metálicos y cristalinos como campanillas sobre un bajo continuo. Y olía el agua, como si contemplase el cielo desde un barco en la inmensidad del mar. De repente, distinguió una silueta junto a la ventana que reconoció de inmediato. Sonrió. Allí estaba él, al que había echado tanto de menos todos los días desde que se fue. Apoyado en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y ligeramente inclinado, en una postura un tanto chulesca, pues eso era él, un chulapo de Madrid. Como cuando eran jóvenes y lo encontraba así, esperándolo en la Puerta del Sol. Niña guapa, que he venido a recogerte. Carmina sonrió a su marido. Extendió la mano y volaron juntos hacia la eternidad. Bueno, hasta aquí. Veo que ya son las 7:05 pasadas y de hecho la recomendación era tardar un poquito menos de una hora, pero bueno,
pues ya lo siento, espero que lo hayáis disfrutado, no haberos aburrido, que eso es importante, pero sobre todo que hayáis disfrutado y haberos hecho un poquito más amena este confinamiento o esta cuarentena que ya llevamos mucho tiempo. Pero bueno, algunos ya estamos acostumbrados, la verdad. Ya pues, bueno, si queréis decirme algo, alguna duda que os haya surgido, algo que yo me haya quedado en el tintero o alguna cosa que queráis aclarar, pues yo encantada, la verdad. Empiezo yo. A mí, Mónica, muchas gracias, de verdad. Nunca, es la primera vez No sé que... cómo funciona eso de si se levantaba la mano o no ¿Me sé. oís? ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Sí? Yo sí que te Sí. oigo. Que es la primera vez que oigo, ¿no? Eso, alguien ¿Qué pasa? leer su propio Un momento libro. porque no estamos oyendo... Ah, Mónica no oye. ya está, ya está. Mónica, ¿oís? Sí. Gonzalo. Bien. No sé, para mí, de verdad, me ha encantado, no sé, la forma que ha llevado todo. Es la primera vez que he escuchado en un recital así a alguien leyendo el libro y no sé, has podido, con el tono de tu voz, con la música, a mí me has llevado a cada historia de las tuyas. Yo podía hasta visualizar donde estaba y me gustó mucho. Y muchas gracias por vuestro tiempo, ¿no? Por hacer eso que acabo de decir, ese confinamiento un poco más ameno. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti por darme la oportunidad, por abrirme la sesión y eso, y tener la oportunidad de reunirme aquí con vosotros esta tarde. Yo encantada. Además, pues bueno, era una manera de agradecer estas clases a las que yo me estoy acoplando al lado de Gonzalo y bueno, pues para que, pues eso, como para dar algo a cambio. Sí, yo encantada, de verdad. Yo decirte, Mónica, que verdaderamente muchas gracias por aprovechar este rato que estamos contigo, que has sabido conseguir centrarme en todo lo que decías. Soy una persona que tiene bastante déficit de atención, enseguida se me va la cabeza a otro lado. Entonces, por tu forma de hablar, la música de fondo, verdaderamente he estado conectado y me ha encantado. Tienes una voz que llega muy dentro, ¿vale? Pues muchísimas gracias y, hombre, pues está bien saber que hasta las personas que se distraen fácilmente, pues las puedo captar así con red. Y Juan te lo puede decir que cuando da la clase se me va. Y eso, si alguien tiene alguna duda o se ha quedado algo... ¿Tienes algún otro libro en gestión? Pues en gestación. estoy ahora sí, estoy preparando otros relatos. Y esta vez me gustaría que giraran más en un tema en cuanto al tema de lo femenino, de historias femeninas, pero siempre con esta parte simbólica, recogiendo también leyendas de los cuentos populares, este tipo de cosas. Igualmente, el trabajo de la escritura también es lo que tiene, que ahora, por ejemplo, yo estoy estudiando un máster y es como imposible, o sea, tienes que centrarte en digamos, la vida real, ¿no? Y dejar la creación apartada temporalmente, pero bueno, al fin y al cabo sigue ahí. Y sí, yo estoy preparando, el problema es ese, que a ver, ¿para cuándo? Pero sí. Este libro todavía tiene ejemplares a venta, ¿no? ¿Cómo? Que has leído. Ese libro que has leído todavía tenéis... Ejemplares. Es que lleva muchos años en España y sigue hablando mal. Este hombre.